Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un examen riguroso de un concepto que es, sin duda, la piedra angular del pensamiento occidental, la modernidad. Nos adentraremos en este periodo fundacional para comprender no solo su contexto histórico, sino sobre todo cómo sus preguntas, sus rupturas y sus ambiciones siguen definiendo en gran medida nuestro presente. Para abordar esta cuestión con la claridad que merece, seguiremos un itinerario intelectual en 5 etapas. Comenzaremos por la crisis que sirve de caldo de cultivo a la modernidad. Después, delimitaremos con precisión qué entendemos por moderno. A continuación, analizaremos sus rasgos esenciales, sus manifestaciones históricas y finalmente reflexionaremos sobre su legado y las grandes preguntas que nos deja abiertas. Comencemos, pues, por el principio. Para entender la emergencia de la modernidad, es imprescindible situarnos en su punto de partida, un mundo en profunda crisis. Piensen en un gran edificio intelectual, el edificio del saber medieval, cuyas vigas maestras, es decir, las certezas que lo habían sostenido durante siglos, comenzaban a resquebrajarse de forma irreversible. Este esquema ilustra perfectamente el cambio fundamental. A la izquierda, la cosmovisión premoderna. La realidad se concibe como un cosmos, un todo ordenado, finito, jerárquico, con un propósito divino. Un universo donde todo, desde el movimiento de los planetas hasta la estructura social, tenía un lugar fijo y asignado. A la derecha, la experiencia moderna. Esa estructura de repente estalla en 1000 pedazos. El descubrimiento de nuevos continentes, el cisma religioso de la Reforma y, sobre todo, la nueva ciencia, quiebran esa imagen de un mundo cerrado y seguro, revelando una realidad infinitamente más vasta, compleja y, en apariencia, caótica. Las consecuencias de esta quiebra son sísmicas. En primer lugar, se produce una sensación de vértigo intelectual. El saber heredado de la antigüedad y de la escolástica ya no sirve. Se ha vuelto obsoleto. La realidad, por así decirlo, desborda los viejos mapas conceptuales. Y esto conduce, de manera inexorable, a la segunda gran consecuencia, una búsqueda casi desesperada de un nuevo punto de apoyo, de un fundamento sólido e indudable. Surge así la obsesión por encontrar un método con mayúsculas, un camino seguro que permita reconstruir el edificio del saber sobre cimientos firmes. Ahora bien, es fundamental que precisemos a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de modernidad. Y es fundamental porque el término encierra un doble significado que debemos distinguir con claridad. Por un lado, alude a una época histórica concreta. Por otro, y más importante para la filosofía, a una actitud intelectual específica. En su primera acepción, la modernidad es la Edad Moderna. Es decir, el periodo histórico que los historiadores suelen situar entre el Renacimiento, en el siglo XV, y el final de la Ilustración y la Revolución Francesa, en el siglo XVIII. Es, en definitiva, la era de la Reforma Protestante, de la Revolución Científica, del absolutismo y del nacimiento de los Estados-nación. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, moderno es ante todo una actitud. Es la consciencia de estar inaugurando un tiempo nuevo, una voluntad de ruptura deliberada con la tradición. El filósofo moderno ya no quiere ser un mero comentarista de Aristóteles o de Cicerón. Su objetivo es superar tanto el dogmatismo especulativo de la filosofía escolástica como la erudición a veces estéril del humanismo renacentista. Se busca un saber nuevo, riguroso y, sobre todo, útil. Y esta actitud la encarnan a la perfección dos de los padres fundadores de la filosofía moderna, Francis Bacon y René Descartes. Ambos comparten un mismo diagnóstico: el saber disponible es inválido. Denuncian que el pensamiento de su época se encuentra atrapado en un callejón sin salida, oscilando entre dos extremos igualmente estériles. Por un lado, el dogmatismo de quienes se limitan a repetir las viejas autoridades sin cuestionarlas, y por otro, el escepticismo paralizante de quienes ante la confusión reinante concluyen que ninguna certeza es posible. La filosofía moderna nace precisamente con la ambición de superar esta parálisis. Bien, si esta es la crisis y esta es la actitud, la pregunta clave es ¿cuál es el nuevo marco intelectual que emerge de todo esto? Podemos caracterizarlo a través de 4 rasgos nucleares, 4 pilares sobre los que se construye la nueva visión del mundo, y como veremos, están profundamente interconectados. El primer rasgo, y quizás el más decisivo, es el subjetivismo. Con Descartes como su máximo exponente, se produce lo que se ha llamado el giro copernicano de la filosofía. El punto de partida de todo conocimiento ya no es el mundo exterior, sino el sujeto que piensa, el yo. El yo se convierte en el subjectum, que etimológicamente significa lo que yace debajo, es decir, el fundamento último sobre el que se edifica toda certeza. La realidad ya no se capta directamente, sino a través de su representación en la mente del sujeto. El segundo rasgo es el cientificismo. La nueva ciencia de Galileo o Newton concibe la naturaleza no como una creación divina llena de fines y cualidades ocultas, sino como una gran máquina, un mecanismo de relojería regido por leyes matemáticas universales.
Su método, la combinación de experimentación y matematización, se convierte en el único paradigma de conocimiento válido. Y este saber ya no tiene una finalidad meramente contemplativa, sino práctica. Se busca conocer para dominar, como resume a la perfección la célebre máxima de Bacon: saber es poder. La filosofía, que se había liberado de la teología, ahora corre el riesgo de quedar subordinada a la ciencia. El tercer rasgo es la fragmentación, que como ya vimos fue el detonante de la crisis, pero que permanece como una característica central de la modernidad. Se manifiesta en todos los ámbitos. La unidad religiosa del cristianismo se rompe con la Reforma. La unidad cultural europea se ve desafiada por el descubrimiento de civilizaciones radicalmente distintas en América. Y la unidad cosmológica, con la Tierra y el ser humano en el centro, es demolida por el heliocentrismo. Es precisamente esta experiencia de dispersión la que hace tan urgente la búsqueda de un método universal que pueda restaurar la certeza. Y el cuarto y último rasgo es la secularización. Se inicia un proceso que podríamos llamar de mundanización, un desplazamiento del interés desde la vida eterna y el más allá hacia el mundo terrenal, el seculum en latín. La vida humana, la organización política y el conocimiento empiezan a buscar su justificación en sí mismos, en un plano inmanente y no en un orden trascendente y divino. La ciencia ofrece explicaciones de la realidad que ya no necesitan la hipótesis de Dios, produciendo lo que el sociólogo Max Weber llamó el desencantamiento del mundo, un mundo que ya no es misterioso o mágico, sino que puede ser explicado y dominado por la razón. Muy bien, hemos descrito los rasgos teóricos de este nuevo marco mental. Pasemos ahora a ver cómo estas ideas abstractas tomaron cuerpo y se manifestaron en los grandes movimientos históricos y culturales de la época. Estos fenómenos clave no surgen de la nada, sino que se desarrollan en una secuencia lógica a lo largo de varios siglos. Cada uno de ellos se construye sobre los logros y las rupturas del anterior, encarnando el espíritu moderno de una manera única, desde el redescubrimiento de la dignidad del individuo hasta la apoteosis final de la razón con mayúsculas. Observemos esta tabla porque nos permite ver el hilo conductor con mucha claridad. El Renacimiento y el humanismo sitúan al ser humano en el centro del universo. La Reforma, en un movimiento análogo en el plano religioso, busca una relación directa e individual con la divinidad, sin la mediación de la institución eclesiástica. La Revolución científica otorga a ese individuo autónomo las herramientas para comprender y dominar el mundo natural. Y finalmente, la Ilustración representa la culminación de todo este proceso. Es la confianza absoluta en que la razón, liberada de tutelas, y la ciencia conducirán a la humanidad hacia un futuro de progreso material y moral ilimitado. Y esto, inevitablemente, nos conduce a nuestra última consideración, a la pregunta por el balance final. ¿Cuál es el significado último y el resultado de este ambicioso proyecto emancipatorio de la modernidad? El filósofo contemporáneo Jürgen Habermas nos ofrece aquí una reflexión sumamente provocadora. Frente a las corrientes de pensamiento que declaran el fracaso del proyecto moderno, señalando sus consecuencias más oscuras como el totalitarismo o la crisis ecológica, Habermas plantea una duda. Se pregunta si el problema no es que el proyecto en sí haya fracasado, sino, más bien, que su promesa de una sociedad plenamente racional y emancipada nunca llegó a realizarse del todo. Quizás, sugiere, lo abandonamos antes de tiempo. Así pues, concluimos nuestro recorrido con una pregunta final. Una pregunta que, lejos de estar cerrada, sigue siendo el centro de gran parte del debate filosófico contemporáneo. ¿Cuál es el veredicto sobre la modernidad? ¿Debe ser vista como un proyecto fallido, cuyas promesas de libertad desembocaron en nuevas formas de dominación? ¿O es un éxito rotundo, cuyos frutos son la ciencia, la democracia y los derechos humanos? O quizás, como sugería Habermas, es una tarea que todavía tenemos por delante. La pregunta, como ven, queda abierta.